De grabación. Ahí está. Gracias. Muy bien, gracias Francisco. Eh, bueno, mi nombre es Daniel Seguel, soy el director académico. Saludo a la gente que está conectada y veo a Ladies también ahí en la cámara que estuvimos ayer compartiendo en Chillán, así que bienvenida. También está por ahí Sandra y aprovechamos, bueno, aprovecho de indicarles que si necesitan alguna indicación especial o algún comentario sobre lo que vamos a presentar, podemos aprovechar estos minutos para hablarlo. Ya para ustedes va a ser como la segunda parte de lo que ya conversamos ayer y para los demás miembros que están hoy día conectados quizá es reforzar algunos temas que ya conocen y a los colegios que nos están mirando tener este video para poder orientar el programa de este año 2022 que es muy distinto al del año pasado y tiene algunas novedades. Solamente para indicar la idea central, aquí están algunos axiomas de nuestro programa y de lo que estamos proponiendo para este año en toda nuestra línea. Primero, la, digamos, como la base epistemológica de que somos seres sexuados. Desde ahí entonces que hace sentido proponer una convivencia sexuada y desde ahí el desafío que eso implica, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que hacernos cargo de los sujetos en su integralidad, no en cosas de aspectos, y vamos a tener que abandonar progresivamente esta idea de bombardear, digamos, los espacios de convivencia o de comprensión de los fenómenos sociales de diferentes puntos de vista y vamos a ir adoptando una línea que sea un poco más troncal. En este sentido, si nos reconocemos como sujetos o seres sexuados, se abren las posibilidades de analizar distintos fenómenos sin tener que recurrir a otras nociones que muchas veces son ajenas a la epistemología que nosotros como programa estamos proponiendo y que podrían llevar a confusiones importantes. No es lo mismo mirar los fenómenos de convivencia desde una noción con perspectiva de género o una noción con perspectiva evolutiva o una noción con perspectiva psiquiátrica, psicoanalítica, no es lo mismo. Y al no tener claro esos, eh, como esas distinciones, podríamos caer en algunos errores que más que alumbrarnos el camino nos pueden entorpecer. En esa línea, la idea de sujeto sexuado está desarrollada hoy con más potencia en los cursos que ustedes disponen de especialista, módulo 1 y módulo 2. Si necesitan aprender de esta noción, les recomiendo que aunque hayan hecho el curso antes, la mayoría de ustedes ya lo ha hecho, recurran nuevamente a su curso y descarguen y lean el texto número 1, número 2 específicamente donde aparece esta noción un poquito más desarrollada, porque de otra manera va a ser muy difícil que podamos comprender estas distinciones que yo les nombré en un comienzo, ¿no? Y así evitamos algunas complejidades que se dan cuando uno mezcla marcos explicativos. Como lo he dicho en algunas reuniones, si bien integra los enfoques que por ley y también por normativa ministerial se nos solicitan, creemos que hay un modelo que podemos extender y que es más interesante en algunos aspectos porque tiene un desarrollo histórico bastante potente, de más de 100 años, y ese desarrollo lo queremos promover, ¿m? Más que miradas que son un poquito más modernas y que de repente no contamos con toda la fortaleza epistemológica como para sostener la discusión desde ahí. Para que quede claro, eh, bueno, voy a marcar los otros dos puntos de los axiomas que están acá y después les voy a dar un ejemplo, ¿no? Si yo digo que somos sujetos sexuados y como idea central y que estemos de acuerdo en eso, eh, tal como ayer decía un director en la reunión allá en Chillán, tenemos que reconocer que esa sexuación, que es una palabra que yo invito a que empiecen a ocupar como verbo, sexuarse, yo me sexúo, tú te sexúas, ellos se sexúan, y vamos jugando con esa palabra. El proceso de sexuación es eso, es un proceso, no es un momento, no es algo que ocurre a una edad y que deja de ocurrir. Y como es un proceso que se instala en los sujetos sexuados desde que son sexuados, o sea, ahí definimos desde siempre y hasta siempre, eh, tiene mucha relación con el proceso histórico o biográfico personal de cada individuo. Por lo tanto, no va a ser solo la suma de las partes o la tendencia a creer que lo social pesa más que lo biológico más que lo social, sino que es toda esa mezcla en interacción sinérgica, pero traspasado transversalmente por el tiempo, o sea, por la historia.
Por lo tanto, es imposible sacar al sujeto de su historia, tanto cultural, familiar, valórica, etcétera. O sea, no podemos aislarlo ni mirarlo de una perspectiva para negar la otra. Esta perspectiva que es sexológica, eh, llena de complejidades, pero también de valor el sujeto sexuado. Da la tentación de a veces simplificarlo un poco y decir, bueno, hagámonos cargo de lo social. Y hay algunas posturas que van a promover esa distinción. Y explicamos todo desde lo social. Pero la verdad es que sacar la parte de otros elementos sexuantes, como pueden ser lo genético, lo hormonal, lo físico, lo psicológico, lo espiritual, nos deja al sujeto parcializado y creemos que ese no es el camino. ¿Por qué? Porque las complejidades de los fenómenos que se dan entre los sujetos sexuados no son simples, no resisten solo una explicación. Vamos a dejar ese punto ahí, no resiste solo una explicación para el ejemplo que voy a dar al final. Y por último, si aceptamos estas dos primeras ideas, tendríamos que hablar de seres biográficos. Y cuando yo hablo de seres biográficos, yo también tengo que aprender a respetar esa biografía. O sea, no hay una biografía errada, hay una biografía que se ha construido y que de ahí el sujeto se relaciona con los demás. Pueden haber cosas que ayuden a la convivencia y cosas que no. Esas se pueden evaluar y ojalá mejorar. Pero no podemos indicar que hay un proceso biográfico errado y hay otro bueno. Eso ya sería un carácter moral a algo que desconocemos. Evidentemente la expresión de ciertos deseos, de ciertas necesidades, claro que pueden haber conductas que no van en torno a la convivencia. Y ahí es el ojo, ¿no? Donde tenemos que poner y apostar qué podemos hacer con eso. Primero comprender por qué está ocurriendo y luego tratar de tomar una perspectiva de mejoría. Pero no es el rol de ningún educador sexual, ni ningún colegio, ni ningún experto en sexología definir a priori cuál biografía es aceptable y cuál no, sin hacer esta distinción de convivencia. No vamos a poder, y si lo hiciéramos, va a ser palabra del viento. No vamos a cambiar nada. Probablemente esa historia va a seguir sucediendo. La invitación nuestra entonces es a ser un poco más comprensivos con la historia, no por eso permisivos. Nosotros no estamos acá para permitir o negar, estamos acá para comprender y acompañar. Esa es la gran potencia de un programa de sexualidad desde el enfoque sexológico. Que no somos nosotros los que definimos qué va a pasar con ese sujeto, pero sí somos nosotros los que tenemos la posibilidad de alumbrar esa historia, para que se mire, para que se evalúe, para que el sujeto diga, bueno, para allá estoy yendo, y si eso está en concordancia con los valores que yo también he querido llevar a cabo en mi vida. Los valores normalmente vienen de la casa, ¿sí? Por lo tanto, ya niños, niñas entran al colegio con una mira de quiénes son y para dónde quieren llegar. Puede ser algo que va a ir cambiando en el camino, por supuesto, pero ya tiene una idea, por ejemplo, de ser buenas personas, de ser respetuoso. Eso ya se hizo en la casa, o debería haberse hecho. Si no se hizo en la casa, hubieron otros agentes socializadores. El ejemplo contrario es cuando no hay esos agentes socializadores y las dificultades que ocurren desde el apego para adelante, ¿sí? Entonces, si ya tenemos sujetos que vienen con una historia más o menos orientada, nosotros podemos iluminar esa orientación, más no trastocarla, porque sería un error. Sería muy peligroso poner en las manos de nosotros, creer que sabemos y que podemos manipular la historia biográfica de alguien. La mayoría de los casos nos vamos a equivocar. No va a ser lo que esa persona realmente necesitaba o estaba viviendo en su proceso. Entonces vamos a ahorrarnos ese peligro y nos vamos a poner en la lógica del acompañar y comprender. Y si llegamos a algo más, ayudar a comprender. Y ahí ya llegamos a un paso mucho más interesante que podría ser un programa de educación sexual y afectiva ideal, ¿sí? Esa es la propuesta que nosotros vamos a tratar de promover y que estamos ya este año promoviendo con fuerza a través de los cursos, a través de algunas actualizaciones que les voy a mostrar, porque nuestro objetivo, como les comentaba ayer también a los colegas en Chillán, no es meramente preventivo, como hoy día pareciera que la educación sexual debería ser, ¿no? Prevenir el problema. Nuestro enfoque es más bien promover el encuentro. ¿Y qué encuentro? Un encuentro de convivencia. ¿Y qué tipo de convivencia? Aquella que permita cultivar. Ese es el objetivo. Si ustedes solo tienen un plan de educación sexual, yo comparto el objetivo con ustedes. Si no, igual podemos ver cómo sus objetivos pueden tender para esta línea y desmarcarse un poco la línea que son un poquito más
conductuales, ¿no? Preventivas, que son importantes en algunos aspectos, pero que se van a dar igual si tomamos el objetivo de convivencia. Y quizás se van a dar con mayor potencia. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Porque lo que hemos dado cuenta es que la mera entrega de información preventiva no es suficiente. No es suficiente. No va a alcanzar aquello que declaramos o que deseamos alcanzar. Bien, entonces, en esa línea, la apuesta por la convivencia tiene que ver mucho con la actitud más que con el conocimiento de ciertos conceptos o nociones. Y en este sentido el mensaje es que cultivemos la actitud de cultivo, valga la redundancia. ¿Cómo hacemos que esta tercera vía entre lo que la perspectiva más de permisividad o de represión, cómo hacemos que aparezca esta actitud de cultivo? Porque no es, insisto, no es permitir o negar, es abrir la posibilidad de pensar en algo que te hace bien, que te hace crecer, que te permite crecer. Y llevémoslo a lo relacional, que permite que una pareja crezca. Hay una noción que a mí me interesa hoy día recalcar. Mucho tiempo hablamos de salud reproductiva, se entiende, se asocia más bien al tema genital. Sin embargo, poco se habla del concepto de procrear, porque está asociado a que es un concepto más antiguo y quizás más de la línea religiosa. Y eso es un error. Pensar en esa noción como algo religioso es un error. Procreación es un concepto novedoso que también ocupa la sexología, porque cuando las parejas se juntan, no solamente quieren reproducirse. Eso es más bien una noción del mundo animal, la reproducción, o del mundo de la biología dura. El ser humano también crea proyectos en conjunto, crea ideas, planta, cultiva cosas. Algunas deciden tener hijos, otras adoptan hijos, otras no lo hacen, pero cultivan un vínculo con la comunidad donde ellos también son importantes, cultivan una relación de pareja que es interesante. Esa actitud de cultivo lo que genera es procrear algo, o sea, crear en conjunto algo. Si nosotros miramos esa noción desde esta significancia, está interesante hablar de procreación. No es tan anticuado. No se refiere a tener hijos de una manera. Se refiere a la capacidad de crear que tiene el ser humano en conjunto. Crear algo, ¿no? Mantenerlo, hacerlo vivo. Los proyectos de vida también se procrean o se pueden procrear. También hay un trabajo de educación sexual que se puede hacer en esa línea, ¿no? Más ligado a lo vocacional, por ejemplo, o a lo relacional, de interpersonal. Eh, sí, está bien, ya todo. Alguien me muteó ahí, cuidado. Eh, eh, las banderas rojas, ¿me escuchan ahí? Sí, ya, es que se había muteado. La red flag se llama hoy día, que se dice mucho de lo que no hay que vivir en pareja, que cuando aparezca esta conducta hay que dejarlo, no hay que cuidar, esto es peligroso. Sí, muy bien, pero también hay que hablar de las conductas que son nutritivas para las parejas, de lo que deseamos ser en pareja. Y esta es una conversación que hay que dar en la educación media a aquellos estudiantes que han decidido comenzar una vida de pareja o que están en miras de construirla, porque no es fácil. Es más fácil saber lo que no hay que hacer hoy día, pero es difícil saber cómo construir una pareja de calidad, por ejemplo, o un proyecto conjunto que nos permita ir avanzando en un mundo donde las parejas siguen siendo una opción de la mayoría de las personas. No es algo alejado. Por mucho que se hayan instaurado nuevas formas de vivir la pareja, siguen siendo nociones interesantes para la mayoría de la gente. Entonces hay algo ahí, ¿no? Que la gente quiere compartir de a dos. Aparecerán nuevas ramas, ¿no? De a tres, cuatro, cinco, bueno, cada uno verá qué es lo que puede hacer, pero esa noción de dos sigue siendo interesante. Sigue siendo algo que los jóvenes vivencian. Entonces sería bueno dar la vuelta también a que nuestros programas se hicieran cargo de esta actitud de cultivo en las parejas y involucrar ese concepto de procrear, ¿no? Insisto, no es lo mismo que reproducirse, no es lo mismo que gestar, ¿sí? Bien, con esa idea en mente, o sea, cuál es la actitud que queremos promover y desde qué base las podemos promover, podríamos llegar entonces a la conclusión que sé si este año y desde el año pasado ya estamos entregando. Que el sexo no es un peligro, no es una conducta y no está en los genitales. Es un valor humano que habla de esta
capacidad que tenemos de reconocernos diferente a otro y vivir en relación a esos diferentes, desde mí, en constante cambio, en mi propio proceso de sexuación, pero que es capaz de convivir con otros procesos de sexuación que también están en nuestra vida. Y eso es lo interesante, aprender a convivir desde los propios procesos de sexuación. Por lo tanto, no vamos a diagnosticar ni a atribuir sexo a las personas, porque las personas se hacen en el sexo. Lo, son parte de su esencia. Es una dimensión. Yo no la quito ni la derogo. Por lo tanto, más que un derecho, es un hecho, lo que estoy diciendo. La legislación puede o no puede estar de acuerdo, pero es un hecho sexual humano. Y le pongo el apellido humano, porque es imposible comprender la sexualidad humana si no lo hacemos con ese apellido. Que si no nos vamos a ir a buscar aquello que hacen los animales, los insectos, o cómo lo hacen las flores, y vamos a tratar de sacar conclusiones para acá. Y nosotros somos un ser distinto, que hemos evolucionado, si usted quiere, ¿no? Distinto, que tenemos otras capacidades, otras exigencias. No somos meramente mamíferos, somos mamíferos humanos. Y ahí hay un valor también que debatir. Hay una razón que podemos encontrar en los encuentros. Pero también hay la reiteración. Y aquí viene el ejemplo que les debo, ¿no? Ayer aparecieron noticias bastante fuertes respecto a la convivencia. No sé si alguien tuvo tiempo, yo sé que los colegios tienen muy poco tiempo, pero quizás tuvieron tiempo para revisar cosas que ocurrieron ayer en distintas escuelas o que se dieron a conocer ayer en los noticiarios de lo que había pasado en algunas escuelas de nuestro país. ¿Alguien vio alguna noticia que podría estar relacionada a lo que yo estoy tratando de contar? Puede abrir el micrófono y contarme si es que lo vieron por ahí, si es que le llamó la atención alguna noticia escolar que tiene que ver con convivencia. O nadie vio noticias ayer. Pueden escribir en el chat también. La idea es que me digan si es que vieron alguna noticia de convivencia escolar que le haya llamado la atención en el día de ayer. En alguna red social, en algún noticiario. Tal vez Jessica, hay dos Jessica, Jessica Tapia, Carrasco, Ladies, Lisette, Mayra, Matías, Romina, Sandra. ¿Vieron algo que les llamó la atención ayer o no? Ayer vimos dos cosas. Una, la agresión dentro de una escuela en colegio en el Liceo de Valdivia, y la segunda aquí en el barrio Las Tarrias, en el Liceo de Las Tarrias, con las ¿Fue fuerte eso? fotografías de la alumna. Ese fue Sí. fuertísimo. ¿Lo vieron las demás encargadas? Caso de amenaza, dice Matías también, de violaciones, se parece que el mismo de las tardes. Yo no, Sí. Sandra no lo pudo ver. Bueno, eso que dice Lisette, gracias a Lisette, eso ocurrió y fue... bueno, partimos el año con esta noticia, además muy, muy bullado, porque después de tanto tiempo que estábamos en este sistema híbrido, y yo ayer conversaba con Daniel Almonte, ahí en el colegio Padre Bicentenario Padre Gustavo en Chillán, que la gente se sentía feliz por volver, que los chiquillos estaban felices por volver a verse. Sin embargo, se dieron conflictos súper graves en los primeros días, en distintas ciudades de Chile y en distintas escuelas. Y hay videos, además, como hoy día estamos en las redes, que muestran la violencia de las actitudes. Ya son problemas graves. El de las tardes fue un problema gravísimo, gravísimo. O sea, se está investigando ahora posibles delitos que tienen que ver con almacenamiento y distribución de pornografía infantil. No es menor, ¿no? O sea, es lo peor que uno se imaginaría, en el peor escenario ocurrió en los primeros días de clase. Entonces uno podría creer y podría evaluar, esto tiene una pura causa. Entonces vamos a hacer esto y se va a acabar esa causa. Y yo les quiero complejizar eso. ¿Será tan fácil hacernos cargo de eventos tan fuertes a través de una causa o de una sola hipótesis explicativa? Porque se están dando esas hipótesis ya en Twitter, se están dando algunas posibles soluciones, ¿no? Muchas muy agresivas también las soluciones, en el sentido, mira, hay que agarrar a estos cabros y hacerles tal cosa. ¿Eso va a acabar con lo que está de fondo del fenómeno? ¿Que nos parece brutal a todos? ¿O no? ¿O nos da el pie para cultivar otra cosa? Y le hago la pregunta a ustedes para que lo piensen, ¿no?
¿Qué haría falta cultivar para que esos eventos fueran cada vez menos comunes? Que no escalen, que no se masifiquen, que en su escuela no sean parte del problema de convivencia escolar de principio de año. Ojalá en ninguna época del año, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿O cómo un programa de educación sexual podría contribuir a la convivencia de estos sujetos sexuados? Que son estos, en este caso, jóvenes y adolescentes de 2 o 3 liceos de Santiago. ¿Por qué estos jóvenes hacen lo que hacen y generan la respuesta, obviamente, desde el enojo, desde la indignación de los otros, de las afectadas? ¿Por qué ocurre eso? Si se sabe que eso está mal, no es correcto. Nadie le va a decir a un joven, oye, está súper bien que haga un chat y amenaces con violentar a una compañera. Eso no está bien, eso se sabe. ¿Y por qué ocurre? ¿Y es solo una explicación? Porque yo he visto una o dos, no he visto tantas, ¿no? Ahí les dejo la pregunta como que podría llevarnos incluso a reflexionar con nuestros estudiantes sobre esto. No es malo abrir la conversación sobre estas noticias. Estoy hablando de estudiantes de educación media, obviamente, que estén más cercanos y que puedan discutir desde la razón también. ¿Qué les pasa cuando ven estas noticias? Primero, a nivel emocional. Lo más probable es que hayan sensaciones de asco, de rabia, de temor, ¿sí? Eh, pero luego de las emociones vamos a empezar a razonar, ¿no? Primero, por el lado del castigo probablemente, no, debería pasar esto, deberían hacerle esto, deberían castigar de esta manera, sí, eso va a ser la primera reflexión, pero vámonos más profundo. ¿Cómo podemos hacer de que estas situaciones no sean parte de lo posible? Porque aquí fueron posibles y sucedieron. Y yo me atrevo a decir más, no soy pájaro maragüero, pero me imagino que en el año van a haber más noticias similares. Y quizás yo podría explicar de que 2 años sin tener un desarrollo socioemocional como lo veníamos trayendo ha afectado también algunas regulaciones en lo conductual, ¿no? En lo que es la gestión de ciertas fantasías, de ciertos deseos, de ciertas ideas que uno saca de no sé dónde. Algo quizás ha pasado ahí. Pero como no somos médicos ni vamos a estar diagnosticando, ¿cómo podemos desde ya empezar a construir una comunidad donde eso cada vez sea más imposible siquiera de pensar como una opción que alguien pueda tener? Ahí hay un desafío. Y el desafío para nosotros como fundación, ¿qué podemos hacer nosotros como fundación? Y aquí les voy a pedir ayuda a ustedes, para apoyarle a ustedes en el desafío que van a tener en el aula todos los días. Hay que cambiar la manera de expresar los contenidos, hay que permitir más cosas, quizás limitar cierta información, lo que ustedes vean que va pasando. Yo tengo una hipótesis, ustedes tendrán la suya. Mi hipótesis es que tenemos que cultivar la convivencia de los sexos. Y ahí nosotros ya iniciamos nuestro camino. Más que prohibir lo que está mal en los problemas que ocurren, centrarnos más bien cuando las cosas podrían funcionar bien. O sea, cuando convivimos. ¿Por qué? Es decir, Daniel, porque tú estás dejando fuera la violencia. No, 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 se ocurre. Pero voy a decir algo. Mientras la mayoría de los sujetos sexuados convivan en relativa paz y tranquilidad y sean mayoría, hay esperanza. Mientras estos hechos sean más bien aislados, significa que es un hecho muy grave, pero no la mayoría de los jóvenes está en esa parada. No están dispuestos a convivir así. No quieren esa violencia. Entonces trabajemos también para ellos. Y quizá invitar a los que están un poco más alejados de estas perspectivas a que entiendan el por qué nos estamos planteando desde acá, desde esta perspectiva de convivencia. Y no tanto ir a decir lo malo que estás, porque eso ya se sabe. Sí, no es suficiente. También, es verdad, se puede hacer más por esa línea. Pero esta otra línea la hemos trabajado poco. Que aparezca en los programas de educación sexual que esto es un programa de convivencia entre sujetos sexuados, que siempre van a ser sexuados y que no van a convivir ni amarse de otra manera que no sea sexuada. Y no digo genital, digo sexuada. Ahí la importancia del verbo sexuar. Cuando se acostumbra a usar el verbo sexual, las cosas empiezan a cambiar. Los deseos se sexúan, las relaciones se sexúan,
los vínculos se sexual y se ama sexualmente. Es distinto. Y eso es muy interesante como un valor, como una riqueza. Esa diversidad es una riqueza. Este es un mapa que nosotros queremos llegar a armar a través del programa, ¿no? Como entendiendo que a la base está la biografía, la sexuación y la calidad de esta sexuación como sexualidad, para luego que el sujeto vaya creciendo a través del diálogo, como dice Ladies, por ejemplo, pero también a través de la autorreflexión, del autoconocimiento, en la conversación, como dice Sandra, para que pueda expresar aquello que va nutriendo a través de su erótica y su amatoria, que son finalmente las expresiones que uno ve ya en el quehacer y que normalmente los programas de educación sexual están llamados a mirar. El cómo deciden, por ejemplo, en su amatoria y cómo deciden en su erótica. Pero la verdad es que nosotros ya en la materia de la erótica poco vamos a poder influir si no trabajamos las bases. Poco se influye. Entonces le invito a mirar los programas de educación sexual desde estas bases que son necesarias. Sexuación, biografía, sexualidad como conceptos clave, para luego permitir que el sujeto vaya reflexionando y creando estas expresiones de amatoria y erótica que las va a tener a veces para sí mismo, a veces para otro, a veces a través de la pareja, a través de la gestación, a través del embarazo, a través de la procreación de un proyecto en común. Ahí lo va a ir decidiendo. Pero este hogar tiene que estar construido bien de las bases. Si no, a la primera se nos va a mover y se nos va a caer el techo. ¿Sí? Bueno, con esto en mente, yo les quiero plantear como objetivo principal este año a que nos atrevamos a tener esta conversación con nuestras comunidades y no solo con los estudiantes, profesores, apoderados. También lo discutimos ayer en Chillán. Los apoderados son muy importantes y tenemos que ayudarles y que sea un gremio, un conjunto donde nos ha costado mucho llegar históricamente, tanto a los programas como a los ministerios. Nos cuesta llegar a los padres por X motivo, no porque los padres sean malos, al contrario, pero hay muchas trabas desde lo procedimental, desde la motivación, que nos impide de repente tener a estos padres en esta discusión. Y hemos decidido muchas veces hacer una presentación técnica a los padres, ir a decirles qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Y la mitad de los padres acepta, la otra mitad dice, no va conmigo esto, no me hace sentido. Y ahí lo estamos cultivando. Ahí lo que estamos haciendo es regar las plantas que ya estaban en la misma línea de lo que estamos diciendo, nomás, darle más abono a ese suelo que ya iba creciendo. Pero no estamos haciendo el trabajo de invitar a aquellos que no ven ese campo como parte de ellos. Mi invitación personal es que los programas orienten este año a hablar, a permitirnos pensar en este sujeto, en este ser sexuado, que son sus hijos, pero también son ellos, a través de su historia biográfica. Y si logramos identificar eso en 1, 2 o 3 acciones en el año, la actitud de los padres cambia, porque ya no son quienes reciben información, sino que son partícipes de la propia construcción de esta sexualidad, que además ellos promueven a través de sus familias con sus hijos y que son los primeros encargados en hacerlo, no nosotros. Nosotros podemos presentar datos, podemos presentar reflexiones, pero nosotros no podemos ir a trastocar valores ni información de la casa porque eso es mucho más poderoso que lo que nosotros hagamos. Ahora, si hay una confusión, ahí sí se puede trabajar, pero de otra manera es re difícil. Y no sé si es nuestro rol tampoco ir a meternos tan profundamente en aquello que cada familia ha decidido promover dentro de sus propios valores. Nosotros sí queremos promover una cosa en el programa. Como lo único que yo digo, si esto sí lo queremos promover, aparte de los axiomas, que son nuestra base, es que la afectividad siempre esté ligada a los encuentros humanos. Y no desde una variante romanticoide, ¿no? Como lo tierno, lo bonito, no. La afectividad puede ser muy interesante si se hace de un paradigma que cultiva lo positivo, pero también puede ser muy empobrecedora desde un paradigma que se base a lo negativo. La afectividad también puede ser egoísta, la afectividad también puede ser utilitaria, puede ser a través del miedo, de la coacción. Bueno, no voy a decir cómo se ocupa, ¿no? Pero la mayoría de los abusos sexuales tienen un componente afectivo muy peligroso, donde se engaña, donde se hace creer algo que no es, donde se hace pensar al otro que es culpable de algo que no es. Entonces esta integración nosotros tenemos que manejarla porque es clave, para que cuando hablemos de sexualidad al tiro aparezca la afectividad dentro de, y no como un componente opcional.
ah, sexo con amor, sin amor. Eso es una confusión al quitarle el valor a los conceptos, a las nociones como afectividad y sexualidad. Quitarle ese valor, se pueden hacer esas distinciones que son bastante simplistas. No funciona así. No funciona así. Y está lleno de estudios que hablan que el ser humano no funciona en partes. Entonces, ¿cómo vamos a dividir estas partes? Bueno, quizás culpa tenemos nosotros también, o responsabilidad más que culpa, al decirle afectiva, sexual y tanto y tanto, y vamos diciendo como que se puede mirar una y no la otra. Y no es así. Cuando yo hablo del sexo del que estoy hablando, que no es genital, estoy hablando del sujeto sexual, que se construye en la sexuación constante. Por lo tanto, la afectividad es parte de esa construcción constante. Y también se termina cuando se termina el sujeto sexuado, no antes ni después. Ahí las tensiones, ¿no? Con modelos un poquito más médicos, donde la afectividad no es tan relevante. Cuidado, cuidado. Yo creo que en la educación nosotros tenemos que tender a esta integración, y cito al doctor Ricardo Caponi entonces en esa línea, ¿no? Que es el modelo que nosotros nos formó. La disociación es propia del dualismo, y nosotros no somos seres duales, somos seres completos en nuestra falta. Y eso también es un llamado a reconocernos como sujetos en falta también. No tenemos todo, no somos omnipotentes. Somos humildemente humanos, que es una riqueza reconocerse así también. Porque puedo aprender, me puedo equivocar, puedo no tener la razón. Eso es parte del aprendizaje. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí está todo claro, como el planteamiento de convivencia que estamos mostrando. O sea, le estoy hablando de que la educación sexual es convivencia escolar. Eso le estoy diciendo, es convivencia humana, no es prevención. ¿Funciona como prevención? Funciona, pero es convivencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con los profesores en este plano de la convivencia? ¿Qué es lo que nosotros les vamos a proponer a través de también nuestra propuesta 2020-22? Primero, trabajar dos actitudes, seguridad y actitud de confianza en nuestra plana docente. Más que los contenidos. Hay algunos que se sienten más seguros cuando saben más conceptos. Muy bien, podemos darle eso a través de los cursos que además volvimos a actualizar este año, así que cualquier profesor puede meterse de nuevo a sus cursos, o los profesores nuevos, invitarle a que hagan el curso, y van a tener ahí conceptos para tener una base explicativa. Pero más que los conceptos es la actitud. Incluso en el no saber tener una actitud de seguridad y confianza. Porque si tú dices actitud, pero esa actitud, perdón por el error, porque si tú como modelo de enseñanza eres capaz de presentarte con cierta tranquilidad frente a temas que parecen muy complejos, el tema pierde esa complejidad y se vuelve más humano. Se vuelve un tema donde también podemos reírnos y de repente equivocarnos, y no pasa nada. Sin caer en la vulgaridad, ni no sé qué. No, pero no pasa nada, no pasa nada con que hagamos bromas, con que contemos historias, con que le quitemos un poco esa solemnidad a un tema que es muy humano. Porque eso también permite que los estudiantes sientan que se puede hablar de eso sin ser expertos o sin meter la pata. Muchas veces nos encontramos con estudiantes cuando nosotros damos los talleres, cuando nos han invitado a algún colegio, a algún evento especial, que al final del evento se acercan y nos dicen, ¿le puedo preguntar algo? Y nos dicen algo muy personal, que uno ve que los profesores podrían haber también tomado esa respuesta o esa pregunta, pero lo hacen a uno porque sienten que el profesor los puede juzgar o que se va a complicar ese profesor, o el padre se va a complicar, la madre se va a complicar, no quieren pasarle esa sensación. Y la verdad es que si nosotros transmitimos una sensación de confianza, incluso ante la no respuesta, las cosas funcionan mejor. Porque no tenemos que tener toda la respuesta. Si en este tema, como un tema humano, no hay nada todavía tan escrito en plomo, en piedra, no es así. Las cosas se pueden pensar. Ahora, la mayoría de las veces llegamos a conclusiones bastante comunes, y eso es lo interesante de pensar en estos temas. Otro factor de importancia es que tenemos que echarle un ojo a cómo los programas de educación sexual se van a incluir en los currículums. Porque lo que se ha investigado, especialmente en Chile, es que la mayoría de los profesores suele apegarse más bien a un currículum desde biología, ¿no? Porque ahí se siente más seguro. Un desafío que tenemos para este año es que a veces se arriesguen un poco más de esa zona de confort y hablemos de temas que no tienen que ver con la biología solamente. Y ahí meternos en el tema de convivencia es un buen
un buen inicio. El gran desafío entonces va a ser hablar de sexo desde esta noción moderna, sexualidad como la cualidad de esta noción moderna, en un lenguaje claro, pero ligado a las formas que inviten al conocimiento y no que nos alejen, o sea, ligado a las actitudes, una actitud de cultivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo les vamos a ayudar este año nosotros en la fundación a ustedes? Y ojalá puedan darnos también después sus feedback que son muy interesantes al respecto. Primero hicimos algunos cambios en el curso especialista y docente. Se integraron aspectos de estas nociones que yo les acabo de nombrar. Se mantiene la estructura conocida hasta la fecha, por lo tanto no hay nada especialmente novedoso ahí. No van a tener que entrar por otra plataforma ni nada. Y el objetivo principal de los cursos no es entregar información, como les he dicho, sino que proponer un cambio de actitud sobre este concepto sexo. Como diría Efigenia Mesúa, cuando cargamos el sexo de genitales se nos pierde el sexo. Ojo con esa distinción. Otra novedad es que los materiales de pre-básico y básica, que son los niveles iniciales, se han agregado 33 talleres con foco socioemocional. ¿Y por qué eso no es sexual? Sí es sexual, porque es parte de la convivencia sexual. No tiene el nombre sexual porque, bueno, ahí cada disciplina le ha puesto su nombre. Pero esto tiene mucho que ver con la relación de los encuentros entre los sujetos sexuados. Así que agregamos 10 talleres en Kinder. Algunos de esos talleres son nuevos totalmente y otros son adaptaciones de objetivos que ya existían con una nueva modalidad para aplicarse. Nuevos recursos para que puedan ir variando también y los profesores, profesoras sientan que hay material novedoso aunque apunte al mismo objetivo inicial. En Kinder también hicimos lo mismo y además agregamos un taller de resiliencia, entendiendo que después de la pandemia muchos niños, niñas pueden quizás necesitar una, una ayuda en esa línea, porque la verdad es que las situaciones familiares y socioeconómicas son muy distintas y quizás han sufrido algunos problemas importantes que lo llevó a un estrés importante y que quizás hasta ha generado algún tipo de trauma emocional en algunas familias. No olvidemos que el COVID es una pandemia y una pandemia que ha sido mortal y muy, muy fuerte en las primeras etapas. Ahora se nos olvida un poco porque parece que está más controlado. Recuerden el año 2020, era terrible lo que pasaba y cómo las familias despedían a sus seres queridos. Así que eso puede estar también ahí y lo vamos a tratar de agenciar a través de estos talleres socioemocionales. En la educación media también revisamos y actualizamos los talleres. Y esta fue una actualización general. Si ustedes revisan los materiales de educación media, aunque mantengan los nombres, los objetivos y la actividad, cuidado que alguien del host me está muteando a mí, no sé quién me está boicoteando ahí. Eh, Tiene que tener cuidado con el host. Bien, como les decía, los materiales de educación media, eh, los contenidos en cuanto a conceptos se han ido variando, para que cuando hablemos, por ejemplo, de sexualidad no se confunda con cópula, o no se confunda con coito, o no se confunda con... Eh, sigue pasando eso. Voy a quitar el cojos porque quizá hay un botón que se está apretando solo. Dame un segundito. Eh, ya. Total, yo lo administro desde acá para que no ocurra. Eh, Aquí está. Perdón. Listo, arreglado. Me había olvidado cómo ocupar el Zoom después de volver a la presencialidad. Entonces, en educación media, como les decía, se cambiaron esos términos y los van a encontrar así. Van a encontrar, por ejemplo, coito, cópula, eh, relación de sujeto sexual, relación erótica. Vamos a ir haciendo un poco más fino ese detalle. Quizá en esencia a la gente no le va a parecer un gran detalle, pero a la larga sí lo es. Porque vamos haciendo que la palabra sexual tenga el contenido que merece y no se rija por el locus genitalis, por ejemplo, donde todo lo que tiene que ver con genital es sexual. Porque si no podemos prescindir de eso muy rápido. Hay que tener cuidado con prescindir del sexo. ¿Sí? Se agregan 20 talleres que han sido pedidos por distintos colegios durante el año pasado. Algunos de violencia, por ejemplo, en educación media, de prevención de violencia, pero también de promoción de convivencia. Traen enfoque de género para aquellos colegios que lo han solicitado en medida de la legislación y también en medida de las discusiones que quieren dar. También internet y uso de redes sociales, eso hubo algunas dificultades el año pasado y se manifestaron los profesores a través de eso. También tiene la identidad y la construcción de identidad en los videojuegos, por ejemplo. ¿Qué está pasando ahí? Que hay todo
un campo de exploración que es muy nuevo y que nosotros exploramos el año pasado en un curso gratuito que hicimos con el Ministerio de Educación. Entonces este año les entregamos ese material a ustedes para que vayan explorando qué pasa con este nuevo mundo que para los adultos ya nos parece un poquito más lejano. Y por supuesto integramos algunos talleres de base sexológica ya más duros del modelo CESI, aparte del taller de resiliencia que igual que los otros niveles van a tener para trabajar en estas edades. Así que hay harto material nuevo, la verdad. ¿Cómo lo van a distinguir en la plataforma? Porque tienen símbolos. Van a haber unos símbolos ahí que ustedes van a detectar y en la plataforma se les va a decir a qué responde cada uno de ellos. Y para ir terminando y no quitarles más tiempo, incluimos materiales inclusivos, o sea, con un diseño que estuvo en un webinar de lanzamiento, DUA, que es de aprendizaje universal. Básicamente son 36 talleres que nosotros ya teníamos en la fundación que fueron reeditados para que puedan ser aplicados en situaciones donde se requiera, por ejemplo, trabajar con un material más concreto, con un material que sea más adecuado, por ejemplo, a necesidades educativas especiales. Ahí están esos talleres y si ustedes quieren revisarlo y ocuparlo, los pueden ocupar, indistintamente si es que tienen un programa de integración activado o no, porque igual algunos de esos talleres quizás funcionan, por ejemplo, en edades donde hay niños que son un poquito más concretos y no han alcanzado el nivel de abstracción que pide el taller a esa edad, pueden ocupar un taller de estos inclusivos que están más diseñados en esa línea. Además, eso viene con un manual y un documento con gráficos para que ustedes puedan hacer sus propias presentaciones y esto le vamos a pedir al área de atención a colegios que próximamente les pueda hacer llegar estos dos manuales, el manual y el documento. Y sí, todos estos materiales ya están en la plataforma cargados, así que es cosa que ustedes con su clave entran y están ahí, ¿ya? Están con colores distintos, de hecho. Y además les vamos a agregar esto, talleres para familia. Durante el año 2020-2021 nosotros sacamos un dossier para familia en aspectos socioemocionales, entendiendo que la familia van a tener que tener un rol. Lamentablemente no podemos medir si las familias lo ocuparon, porque con tanta cosa que hacer no lo sabemos. Así que vamos a disponer este año de estos materiales que son muy interesantes porque básicamente van a entregar la posibilidad de que ustedes envíen y puedan trabajar incluso en los consejos de curso con los apoderados, en las reuniones de apoderados, envíen material para que ellos también se sientan parte de los programas y puedan realizar actividades con sus hijos e hijas. Esto es fundamental y lo hicimos de primero a cuarto medio para que todas las edades tengan por lo menos dos cositas que hacer en la casa y puedan trabajar desde los padres. Esta información está disponible para los colegios para poder... Sí, y de hecho este video va a estar disponible y esta presentación que yo estoy mostrando también se las puedo dejar con atención a colegios para que se las envíe, para que tengan ahí el resumen, ¿sí? Ahora ustedes como encargadas y encargados van a tener siempre la línea abierta con nuestro departamento de atención a colegios para que soliciten la información si se olvidan de algo o si, oye, en esta línea qué era lo que había, dónde podemos aplicar, pero es simple en realidad, está todo ya cargado en su plataforma. Los materiales familia vienen a cargarse ahora pronto, ya está, y hicimos la prueba, están arriba de la plataforma, pero ustedes no lo pueden ver todavía. Lo vamos a habilitar y cuando esté habilitado les vamos a avisar para que comiencen a entregar prontamente el material. Y si les gusta lo pueden aplicar hasta en el colegio, porque van en la misma línea de los programas, del programa CESI y no se meten en temas muy complicados entendiendo que los padres no tienen una formación previa. Así que en eso, tranquilidad. Y lo que les comentaba ayer en Chillán, y se lo digo a todos y a todas, vamos a tener una ruta 2022 que es una ruta opcional, que es una guía, si ustedes quieren seguirla o si quieren seguir una parte de ella, para que puedan planificar con más rapidez el año escolar o por lo menos el primer semestre. Y nosotros vamos a entregar esta vez 7 sugerencias por curso para que ustedes puedan aplicar. Y esta vez, este año, a pedido de los colegios, hemos restado las sugerencias que iban más bien a ámbitos de pareja como tal. Hay un par en media, pero muy en la relación más que en la amatoria. Porque se quieren centrar, y lo encuentro bien interesante, en aspectos de relaciones de convivencia, y eso tiene que ver con aspectos socioemocionales en la base. Así que vamos a darle esa prioridad. No es por eso una indicación de que no trabajen, al contrario, que no trabajen temas de amatoria, de erótica, al contrario, es muy bueno que lo hagan, pero nosotros le vamos a dar la base socioemocional para que cualquier colegio, independiente si lleva un año, 2 años, 3 años, o ingresó recién a CESI,
parta con la misma base, ¿sí? Así que es una base que nos va a permitir los primeros meses trabajar rápido, con confianza, cambiar un poco la actitud para aquellos profesores que se sienten un poco inseguros, y ya luego el segundo semestre quizás meternos en algunos temas que ustedes han detectado que son interesantes y que puedan ser ligados a la amatoria, a la erótica o a la procreación. Por ejemplo, si ustedes necesitan trabajar con los niños sobre el cómo se hacen los bebés, bueno, lo conversan y lo trabajan, pero quizás no el primer taller del año, ¿sí? Porque así tienen tiempo para hablar con los padres, tienen tiempo para hacer el diagnóstico, tienen tiempo para ver qué cosas van a ocupar, cuáles van a prescindir, qué elementos van a agregar de su propia visión valórica, y eso lo pueden hacer. Si ustedes siguen la ruta tal como está, la ruta debería darle un resultado socioemocional interesante, donde les va a plantear un desafío de convivencia interesante, pero va a ser muy simple de entender. No se requiere, de hecho, mayor información para entenderla. De todas maneras, la mayoría de los colegios, si no todos, tienen acceso a un curso de educación emocional para los profesores. Así que ahí también tienen ese recurso, y si lo hicieron el año pasado, mucho mejor aún. Y bien, con todo lo que yo les he contado, que es bastante información, yo sé, pero la van a poder leer, eh, es básicamente para que entiendan que el compromiso nuestro va por esta línea. Si tenemos algo que promover, va a ser promover los encuentros de sujetos sexuados que quieren convivir. No promovemos otra cosa porque está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestro interés por ahora. No, como le he dicho en algunas charlas, a mí no me interesa promover una técnica por sobre otra, o una forma de amar por sobre otra, o una forma de lo que usted quiera, no me interesa. A mí me interesa, y espero que la Fundación también así lo transmita siempre, promover los encuentros entre sujetos sexuados que quieren convivir. Primero hay que conocerse uno mismo, para luego conocer a otros, luego darnos cuenta del entorno en que nos conocemos, y finalmente aportar a la sociedad. O sea, el valor final es prosocial, independiente de las decisiones que se vayan tomando y que vayan apareciendo en la biografía sexual. Si trabajamos esta línea, la violencia nunca va a ser una opción, porque la violencia no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Porque para violentar al otro, el otro tiene que desaparecer como sujeto, tiene que pasar a ser un objeto, un prescindible. Si yo trabajo las primeras dos frases de esta diapositiva, no hay posibilidad de que yo agreda, ninguna. Y esa es una clave. Entonces eso es lo que queremos hacer, trabajar desde ahí, desde esas claves básicas. No solo alertarnos cuando ya el daño está hecho, donde la única opción que nos va a quedar, en el mejor de los casos, es reparar el daño. Nosotros queremos que no exista esa posibilidad de daño, ojalá. Es ambicioso, sí, pero si no fuéramos ambiciosos en este aspecto, mejor no nos metemos a nada, porque hay que soñar en el objetivo más grande, a 100 años plazo, y por ahora las metas puntuales, que este año en su escuela, en su colegio, el programa de educación sexual pasa a ser central en la convivencia escolar. Esa es la meta para este año. Si lo logramos, nos vamos a aplaudir a final de año, vamos a decir que hay un modelo que puede funcionar. Si no, si dejamos la educación sexual relegada solamente a aspectos biológicos reproductivos, en realidad no hay mucho más que hacer que lo que ya se ha hecho. Y evalúe usted si eso está bien o si usted quiere un poco más, si le parece que se podría hacer algo más. Bien, esa ha sido mi presentación y ahora les escucho, les leo, les saludo y me indican qué les parece, si fue claro, si no fui tanto, ustedes me indican. En el chat también me pueden poner ahí si queda alguna duda, si hay algo que quieran proponer. ¿O fue todo clarísimo? Pueden prender el micrófono también en cualquier momento y decir, yo quiero decir algo, comentar. Yo, Daniel, ¿cómo está usted? Ladies, muy No. bien. Gracias, igualmente nos vimos ayer, ya hoy estamos sin mascarillas. Sí. Una pregunta. ¿Cómo funcionaría el programa de educación emocional? Creo que el año pasado ese fue el que se dio a conocer a través del ministerio o con convenio con el ministerio. ¿Será que tenemos este año opción de hacerlo? Porque yo no alcancé. ¿Tendrá algún costo adicional? Muy buena pregunta, ladies.
Con el Ministerio de Educación trabajamos una estrategia que se llamaba ¿Qué emoción? ¿Qué pregunta? Que era, refería a un juego que se entregó y se certificó. Y ese proceso ya se cerró porque tiene que ver mucho además con los tiempos del Ministerio que nos pide ciertas metas y eso no tiene costo para los colegios. Pero este año logramos sacar un nuevo convenio, esta vez para otros juegos que van a llegar dentro del PAC o que ya llegaron dentro del PAC de convivencia escolar en las escuelas y colegios de Chile, que están, por supuesto, acreditados por el Mineduc, y que tiene que ver con los juegos situación. No sé si ustedes ya lo tienen o si no les va a llegar. Es un juego que trabaja emociones, pero ahora con gente con la ciclo básico y educación media. No es ya para los más pequeñitos como era el que emoción. Y esa certificación la vamos a hacer también en conjunto, patrocinados por el Ministerio de Educación, el próximo mes. Y las inscripciones van a aparecer muy pronto para que ustedes sin costo alguno puedan acceder a ese curso. Y qué bueno que está Lisette porque ella está ahí encargada de la parte comercial, digamos, de la comercial, marketing, digo, de este evento. Entonces, Lisette, tú nos puedes contar si hay alguna fecha ya definida y más o menos cuándo se podría hacer y de qué manera se va a hacer. Y bueno, el día 21 de este mes, el 21 de marzo, comienzan las inscripciones. Van a tener 2 semanas para poder hacer la inscripción a través de nuestra página web. ¿Ya? Lo importante ahí es que pongan muy bien su root, su correo, ¿verdad? Para que les pueda llegar bien la contraseña. Y estaría comenzando el martes 5 de abril. ¿Ya? Así que ahí tendrían un mes para poder realizar la certificación y esto va a tener un webinar de inicio y un webinar de cierre para que puedan estar bien atentas a la participación. Pero como les digo, las inscripciones van a ser a partir del lunes 21 de este mes. 2 semanitas. Muy bien, ya a la vuelta de la esquina, en 10 días más tenemos las inscripciones gratuitas, profesoras, profesores, orientadores, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, quienes quieran participar y certificarse en esta estrategia socioemocional llamada Situación. Viene con patrocinio del Ministerio de Educación, por lo tanto hay un plus para los profesionales de la escuela y los colegios. Y se certifica con un diploma que se descarga, así que también quedan con la certificación ahí. Y en un mes la verdad es que completan 2 veces el curso porque es súper simple, es rápido, asincrónico, por lo tanto van a poder hacerlo en sus tiempos. Es simple, yo lo revisé en cuanto a la propuesta, no es algo muy extenso, es algo muy situado en lo que se necesita saber y vamos a tener profesores y profesoras bien interesantes en los videos, en los módulos, así que va a ser una buena experiencia. Inviten a todas las personas que quieran y ojalá seamos 10.000, 20.000 en ese curso porque eso es lo que esperamos, llegar a la cantidad mayor de profesionales de Chile porque tenemos que empezar a hablar de esto también con una base y saber que las escuelas trabajan los ámbitos socioemocionales con un poquito de comunión, digamos, no solamente de lo que cada uno ha leído o los cursos que ha hecho. Así que eso va a estar muy bueno y le va a servir mucho para la aplicación práctica de esos juegos que van a llegar. Así que nada, muy buena pregunta, ladies, y puede sumarse a este grupo. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más? Tiene que estar atenta a las redes sociales de la fundación de Ceci. Tanto Instagram, LinkedIn, Facebook, van a estar en todas partes, por todas partes va a estar el link de inscripción, así que tienen que estar atentas a eso. Ya me llega cierta, bueno, como en el colegio también se ejecuta el programa de afectividad, sexualidad y género, a mí me llega mucha información. También. ¿Ya? Estaré pendiente, gracias. Ahí le va a llegar, sí, le va a llegar también la información de manera prioritaria. Otra pregunta, otra consulta. Nos quedamos súper claritos. El link llegará a los correos, ¿cierto? ¿El link de qué, Sandra? Específicamente. Estoy preguntando por chat. El link para las inscripciones que quieres. Lo que Para la estábamos inscripción. hablando Claro, ese link hablaron va a de ser, redes sociales, etcétera. sí, el link también va a llegar por un mail. Por lo general nosotros nos contactamos primero por mail con ustedes y luego se va a hacer también por las redes sociales, pero a veces se pierden los mails, se queda muy ahí en los vistos, entre las promociones, ¿verdad? Dependiendo ahí el correo del correo de la institución que ustedes tengan, pero claro, llegaría por correo electrónico y en las redes sociales, también en la página web, así que va a estar señalado por todas partes donde pongan Ceci, va a estar señalado.
para que, súper. Muchas para que sea gracias. fácil su ingreso. Gracias. Perfecto. Entonces con el curso vamos a meter harta bulla para que todas se enteren de lo que vamos a hacer y vamos a estar, yo creo que se van a inscribir al principio, después no van a querer tener más información de todo lo que les vamos a mandar, pero es una instancia súper interesante y de verdad que es un trabajo que se hace con mucho cariño porque eh, nosotros al lograr el patrocinio del Ministerio de Educación también hay un compromiso social, no es, por si acaso, no es que el Ministerio de Educación nos diga, oiga, construya un curso y yo le voy a pagar esa construcción del curso, no funciona así, acá es colaboración, ¿sí? Entonces nosotros como fundación disponemos y en este caso el Ministerio de Educación lo aceptó y nos va a apoyar y eso es lo que creo que debería ser un espíritu colaborativo constante, así que muy agradecido de esa vitrina que el Ministerio de Educación nos ha dado en estos años que hemos hecho estas 3 certificaciones ya, de la tercera. Y esperamos tener la cuarta y ojalá un día soñar con la certificación en educación sexual también a nivel público, a ver si eso sucede. Aunque ahí es más complicado porque son contenidos que también el Ministerio desarrolla, entonces hay que ver las líneas y todo eso. Pero esa es la colaboración que esperamos en un mundo que convive y no que solo compite. Así que bien, 4:05 según mi reloj, en un día muy ajetreado en la capital, así que no les voy a quitar más tiempo. Quiero agradecerles por conectarse un día viernes histórico para la política nacional y gracias por estar ahí y acompañarnos y mucho ánimo para lo que se viene este año. Vamos a hacer hartas cosas gratuitas para ustedes también y nos vamos a ver en los webinars mensuales con invitados e invitadas de primer nivel. Así que eso, gracias por tomarse este café virtual conmigo esta tarde y que tengan un excelente fin de semana. Que lo pasen bien. Hasta luego, Daniel. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. Perfecto. Chao, chao. Chao, que les vaya muy bien. Gracias, chao. Chao.